Muy buenas tardes amigos y amigas, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este jueves 2 de julio. Hoy nos acompaña Gabriel Andrés Molina. Gabriel Andrés es presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, la FEDEVE, y es activista por los derechos humanos. Él está en este momento virtualmente desde Carabobo, Venezuela, y el tema que vamos a conversar hoy es algo que es importante también para Ecuador porque Ecuador ha vivido situaciones similares y se relaciona al último terremoto que ha vivido lamentablemente el hermano país de Venezuela. Así es que, primero que nada, un cordial saludo, nuestra solidaridad, Gabriel, y un abrazo fraterno desde Daule, en la provincia de Guayas, en Ecuador, y es un gusto tenerte aquí. Quería, para comenzar, que nos comentes cuál fue la magnitud del terremoto y exactamente en qué circunstancias se produjo. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar un poco sobre esta grave situación que está pasando en Venezuela. Fíjense, la magnitud del terremoto fue de 7,5, bastante elevado. Adicionalmente, este afectó no solamente al estado La Guaira, antiguamente conocido como el estado Vargas, que también en 1999 tuvo una vaguada que dejó un desastre natural bastante grave con decenas de damnificados, y hoy en el año 2026 tiene también un desastre que deja casi por el 80% a este estado que vivía del turismo, pues en completas ruinas. Adicionalmente, no solo afectó a este estado, sino también a parte de la ciudad de Caracas, específicamente en el municipio de Chacao, en las comunidades de San Bernardino, Chacaíto, también en lo que viene siendo el estado Carabobo, que es donde me encuentro y soy originario, que eso queda en la región central del país, apenas 2 horas o 1 hora y media de Caracas, de la capital de Venezuela. Pues afectó a lo que es el municipio Puerto Cabello y el municipio Juan José Mora, mejor conocido como Morón, que eso viene siendo las costas del estado Carabobo. También afectó lo que viene siendo el estado Falcón, que es también las partes de las costas del país, específicamente en Boca de Aroa y Tucacas. ¿Qué pasa en estas últimas comunidades que acabo de mencionar, que son del mal llamado interior del país? El acceso al agua está bastante preocupante, más que todo en Juan José Mora. Es un municipio bastante vulnerable y en este momento no se tiene agua potable, ni siquiera agua de tuberías. De hecho, ahorita nosotros hicimos una coalición en este tema de los niños, niñas y adolescentes, producto de este tema del terremoto, y pudimos documentar que hay aproximadamente 300 niños que están en grave situación, y que además le afecta el acceso al agua, le afecta que hay algunos que tienen sus padres que no tienen algún familiar que pueda apoyarles allí, entonces están en una situación de vulnerabilidad, y así se encuentra todo el país que fue afectado en este tema. De hecho, UNICEF estima que hay 3 millones de niños que están afectados de manera indirecta por esta situación, en lo cual eso hace que también se activen las redes de trata. ¿Y por qué menciono esto? Nosotros activamos una coalición que está liderada por la organización, la Asociación Civil Empodérame, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, y la organización que presido, que es la Federación Estudiantil de Derecho de Venezuela, que nos estamos abocando a documentar esta situación, y además de apoyo directo a también en los centros de acopio, que ha sido voluntario. Eso queremos aclararlo. El Estado venezolano lamentablemente no tiene la capacidad para resolver esta crisis, y lo hemos visto que inclusive la ayuda se ha habido de alguna manera politizada. ¿Y cómo podemos hacer los ecuatorianos para ayudar a aquellas personas que están afectadas en los sectores que tú mencionas de Venezuela? Es decir, nosotros, especialmente en la provincia de Manabí, que todavía no se recupera del todo económicamente, tuvimos un terremoto hace 10 años de una magnitud de 7,8, y que hubo fuertes daños en la infraestructura, y también veo por las imágenes que nos llegan a través de las redes sociales y de las noticias en general, canales tradicionales, que han habido muchísimos derrumbes. Entonces, me llama mucho la atención también eso. Entonces, vamos por la primera parte. ¿Cómo podemos hacer para ayudar?
Eso es una excelente pregunta y agradecemos en primera instancia la solidaridad que no solo ha tenido la ciudadanía del Ecuador, sino todos los países de América y en el mundo. Lamentablemente Venezuela es nuevamente noticia y no por cosas buenas, sino en este caso por un desastre natural. En primera instancia, Venezuela vivía una crisis humanitaria compleja, y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas del año 2018, y es compleja producto de la corrupción, cosa que muchas veces pues no se había visto algo tan fuerte que afectara directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. En ese sentido, en este momento lo que se necesita es más personal técnico, porque hay que recordar que la mayoría de las personas especialistas en estos temas están en diáspora, porque en Venezuela la mayoría de la diáspora venezolana en todo el mundo son profesionales, universitarios, con magíster, doctorados, personas que pues acá tenían un buen empleo bien remunerado y se tuvieron que ir por la situación económica. En ese sentido, hace falta más personal técnico. De hecho, la mayoría de los voluntarios, para no decir casi que todos, son personas comunes y corrientes que les anima, es la solidaridad de poder ayudar a sus familiares, de poder ayudar a sus amigos, a sus conciudadanos. Realmente, el personal técnico, pues que tiene el Estado ha sido insuficiente. Y también hay un tema que no hay una coordinación clara entre los mismos rescatistas, porque hay unos que tienen un criterio y otros que tienen otro criterio, y eso está excelente. Sin embargo, creemos que desde el Estado venezolano debería haber una voz de mando que pudiera coordinar con los rescatistas, las ONG, empresa privada, la misma comunidad que también conoce cómo es la situación, y de esa manera pues se tenga una mayor organización. ¿Cómo se puede apoyar? Sin duda alguna en este momento con los temas del centro de acopio es importante seguir. Sin embargo, también después hay que pensar en cómo vamos a hacer con el tema de las infraestructuras. Hay aproximadamente 59.000 edificios que han sido afectados a esta situación, que se han podido documentar. Estos son cifras del Estado venezolano. Sin embargo, los ciudadanos han sacado algunas iniciativas propias para documentar lo que viene siendo las afectaciones de los edificios. Entonces, ya la cifra ha rebasado el doble, van a aproximadamente 70.000, y los que no se han documentado, los que todavía no se sabe a plenitud, que quizás tienen una grieta, quizás tienen una situación que afecta más a algo estético, pero no sabemos cómo está por dentro. Entonces, esto va a generar un precedente que algunos edificios se van a caer a los días, porque además han habido réplicas. Y esto ha afectado adicionalmente a lo que viene siendo la salud mental de los ciudadanos. En el estado Carabobo han fallecido 3 personas por un infarto, producto de esta crisis que les ha afectado. Y eso quiere decir que no solamente las personas que están en una situación tan vulnerable como en La Guaira, como en Juan José Mora, como en Falcón, pues no solamente han perdido sus casas o han sido afectados por el mismo desastre, sino que también les afecta su salud mental. Es un tema bastante transversal lo que está pasando en Venezuela. Ujú. Y yo he encontrado que aquí hay algunos centros de acopio de personas que son venezolanas, expatriados, o simplemente personas que también han tenido la experiencia en lo que tú estás mencionando en este momento, pero para el Ecuador. Entonces, de ese sentido, creo que desde Ecuador lo sentimos como nuestro, lo que ha ocurrido en Venezuela, lamentablemente, y que creemos que podemos ayudar de alguna manera y sabemos que a veces algunas cosas se quedan en el camino y cuáles son las formas de que lleguen las cosas a los afectados directamente. ¿Hay alguna página web o algún contacto con el que las personas que estén dispuestas a ayudar y que estén escuchando este programa por las redes sociales de RTP Ecuador o por, en la frecuencia modulada en tiempo real estén escuchando y que o que estén en estas circunstancias de que ya están recibiendo insumos que se requieren en Venezuela, que puedan contactar para poder hacerlos llegar con más eficiencia o de pronto distribuir la ayuda?
Es una excelente pregunta y fíjense que qué sucede con ese tema. De parte oficialmente del Estado no hay una infraestructura o un canal, digamos, que sea tan eficiente que pueda agrupar de manera logística todos estos temas, sino que en este sentido los organismos multilaterales han sido también partícipes de esa infraestructura humanitaria que ya se venía tejiendo desde la crisis humanitaria compleja. En ese sentido, la ONU ha dispuesto una línea de contacto para fortalecer la comunicación con las comunidades en su sitio web, que es Venezuela UNORG. También lo que viene siendo, hay iniciativas ciudadanas al respecto que han hecho unas páginas web para recopilar cuáles son los centros de acopio y hacia dónde va la ayuda. En el caso de nosotros, la Federación Estudiante de Derecho de Venezuela y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, hemos sacado también una que se llama Faro Vital, que la pueden encontrar en Instagram, Faro Vital BE. Y ahí estamos recopilando paso a paso todos los que vienen siendo los centros de acopio certificados, porque ese es otro tema también muy importante, que en Venezuela ese tema de la transparencia pues es muy necesario que esa ayuda llegue. Ha habido diversas denuncias en redes sociales que han dicho que se ha obstaculizado, que se ha utilizado por otros fines, porque la verdad es esa. La verdad es que se necesita transparencia, sobre todo en esta situación que la verdad es muy lamentable. También hay otras iniciativas que pueden colocar en las redes sociales Centro de Acopio de Venezuela. Le van a salir varias páginas que inclusive algunas tienen una línea directa que te dice, el hospital Pérez Carreño, por decir, que queda en Caracas, necesita tales insumos. Entonces la gente va, verifica esa información y así ha sido una manera. Realmente todo ha sido, digamos, bastante improvisado, pero es porque Venezuela no tiene un protocolo al respecto de estos temas de desastre natural, como tampoco tiene un protocolo para los desastres naturales de manera transversal y cómo afecta esto a las diversas comunidades y a los segmentos de la sociedad, como por ejemplo el tema de niños, niñas y adolescentes, cómo esto le afecta en los desastres naturales. No existe de momento un protocolo. Ahorita se está discutiendo uno entre el Estado venezolano y organismos multilaterales como Cruz Roja y UNICEF para que pues se evite las redes de trata, que también es muy importante este tema, al igual que es necesario que se tenga un protocolo de cómo se va a abordar la mejora de los servicios básicos en esta situación, porque Venezuela sigue en una crisis que se va la electricidad, se va el agua, el gas, y todo esto ahora se le suma una emergencia o un elemento que es mayor, y eso hace que de esa manera se estén vulnerando estos derechos fundamentales. Y cómo ves, has comentado brevemente pues la situación de Venezuela antes del terremoto en cuanto a los servicios básicos que eran interrumpidos constantemente y a eso se suma el terremoto y sus efectos. Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es, em, ¿cómo ves en este contexto, porque tú eres activista de derechos humanos, cómo ves tú en este contexto los derechos humanos de los venezolanos en la situación post-terremoto con todos estos agravantes? Actualmente la situación en Venezuela es que tenemos un estado de derecho muy frágil. Eso era antes de la situación del desastre natural. Entonces, en ese sentido, se le suma este elemento que hace que las instituciones que existen estén abocadas a resolver esta situación, agravia mucho más la cuestión. ¿Por qué la agravia más? Porque entonces no hay, por ejemplo, algo muy sencillo. Lo que vienen siendo registros y notarías, personas que tienen su propiedad con algún arrendamiento, con alguna compra que hayan hecho, no pueden asistir, por ejemplo. Entonces ahí hay una inoperancia del Estado que no pueden resolver esa situación. Igual los temas de los tribunales, igual lo que sucede con todas las instancias del Poder Judicial. Sin embargo, el Ministerio Público está haciendo, digamos, rondas de resguardo, pero la verdad, ellos también están en una zozobra, porque si llegase a pasar algún protocolo, no pueden estar. Entonces, aquí estamos hablando que las instituciones venezolanas, pues, están con una deficiencia estructural, porque no solamente el acceso a la justicia, es también el agua, la electricidad, la salud, que lamentablemente no es solo una cuestión de la infraestructura estética, sino que
los médicos no tienen los suficientes insumos para resolver la crisis que ya había. Ahora se le suma esto. Adicionalmente, el personal no cuenta con, digamos, un salario que le permita tener una bonificación digna al respecto de la prestación de servicios, en este caso profesionales del área de la salud, que eso pues es invaluable. Sin duda alguna, entonces aquí lo que observamos un patrón que hemos definido como la interseccionalidad en la crisis, que es cuando los derechos humanos, como son interdependientes a la falta de servicios básicos, no son un problema técnico, sino que tras el sismo se convierte en una amenaza directa para la calidad de la vida. Aquí me referí directamente a lo que tiene el derecho a la salud. Existen aproximadamente unos 38 hospitales afectados, un sistema de salud que, como el acabo de mencionar, operaba bajo una presión y el riesgo de enfermedades de cualquier tipo es latente. Entonces, ahí le sumamos eso, el derecho al agua y el saneamiento, que con la interrupción del suministro de agua, producto de una crisis hídrica, que de hecho Venezuela tiene una crisis hídrica de hace muchísimos años, que es una de las más grandes de América Latina, y eso afecta directamente a la calidad de vida de las personas porque no pueden consumir agua constantemente. Si se bañan con esa agua, tienen enfermedades de origen hídrico y eso le afecta directamente a lo que viene siendo el, el andar del Día del Ciudadano. Y por el otro lado, lo que viene siendo el derecho a la vivienda, como algunos doctrinarios lo definen, porque ahora vamos a observar el mismo fenómeno que vimos en el 1999. Yo estaba muy chamo, muy joven, apenas tenía que ser un año, pero yo recuerdo después, posteriori, que uno veía personas que venían del estado Vargas, que hoy en día se llama La Guaira, que seguían siendo desplazadas porque vivían en albergues y no tenían unos estándares mínimos de dignidad, lo En cual no, 1999, ¿qué ocurrió? una vaguada. La vaguada de Vargas ocurrió en el hoy en día estado La Guaira. Lo que pasa es que el estado La Guaira fue cambiado el nombre, si mal no recuerdo, en el año 2024 o 2023, pero es el mismo estado. Ahí han ocurrido dos desastres naturales, como le mencionaba al principio de la entrevista. La vaguada de Vargas y ahora el terremoto que sacudió la región central de Venezuela, que afectó mayormente a lo que viene siendo el estado La Guaira. Son el mismo estado, solamente que hubo un cambio dentro del mismo. Y antes, Venezuela había sufrido terremotos en su historia. Sí. Sí, claro, había tres. Uno fue en la época de Juan Vicente Gómez, otro fue en 1967, el terremoto de Caracas, si mal no recuerdo, y viene ahora este. Sin embargo, Venezuela ha pasado por temblores, pero no de esta manera, no de esta magnitud. Y la verdad, yo personalmente recuerdo que el último temblor así fuerte fue en el año 2004 aproximadamente, pero no fue de esta manera y a todos nos agarró muy desprevenidos y lamentablemente fueron cuestiones de segundos que se desplomaron edificios y que pues hoy en día seguimos viendo las consecuencias de eso ya a una semana y un día. Sí, aquí cuando ocurrió el terremoto en Ecuador, se notó que lo que había dejado de ocurrir es el control por parte de las autoridades de las construcciones. Y hay, especialmente en los sectores más vulnerables, que allí era casi inexistente y esos sectores fueron los que más sufrieron del terremoto en Ecuador hace 10 años. De allí, en un paso a desnivel, recuerdo que se cayó, no le habían hecho el mantenimiento debido, no le habían hecho los informes adecuados. Y muchas de estas cosas, cuando vivimos en sectores de alto riesgo, como es el caso de Venezuela y es el caso de Ecuador, en lo telúrico, entonces pueden ser prevenibles si es que hubiera políticas no solamente se promulgan, sino que también se controlan. Y así se podría además salvar vidas, no solo en la parte de la infraestructura de las construcciones, sino también en los temas que has mencionado en cuanto a la reacción de los primeros auxilios, la respuesta de emergencia, los hospitales que estén bien construidos, también pues todo lo que abarca la acción después de después de un siniestro de este tipo. Eso en Venezuela, ¿cómo está?
Bueno, la verdad, en el estado de La Guaira, eso como le había dicho, en 1999 había existido un desastre natural que fue la vaguada, que eso inundó todo, destruyeron los edificios, edificaciones, etcétera, damnificados miles. Y el Estado venezolano, entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías, pues decidió invertir mucho en lo que viene siendo ese sector para recuperarlo no solamente para el turismo, sino como algo de memoria, ¿no? El detalle está que de hecho han salido documentaciones que el gobierno de Japón en su momento hizo un informe que lo que viene siendo la ciudad de Caracas, La Guaira, tenían una situación que era propensa a sismo y que pues tienen que hacerse políticas correctivas para todo este tema. Entonces, aquí el detalle está que quizás en ese momento en la infraestructura no existió una prevención de parte del Estado y que además financiaron una infraestructura estatal en lo que viene siendo un programa social que ellos denominaron en ese momento Gran Misión Vivienda Venezuela, que por cierto existe una violación en materia del derecho a la propiedad porque el Estado que hacía financiaba unas casas a bajo costo. En ese sentido, las personas que eran beneficiarios de ellos recibían era una adjudicación. ¿Qué quiere decir una adjudicación? Que la persona puede disponer y usar de esa casa. Sin embargo, no puede alquilar, no puede vender y tampoco es suya. Y que el Estado en su momento puede definir, bueno, ya cumpliste tu rol, yo necesito ubicar a otra persona. Lo que denominan algunos doctrinarios de izquierda la propiedad social, lo cual es violatorio del derecho a la propiedad privada, porque realmente no le estás ofreciendo una vivienda, realmente no le estás dando que esta persona pueda tener un aumento de lo que viene siendo su herencia, su capital personal. Y eso lo hizo el Estado venezolano por muchísimos años. Y esas casas hoy en día se cayeron, por cierto. Entonces, estas personas quedan damnificadas, pagaron esas casas a un bajo costo, ciertamente. Algunos fueron beneficiarios directos que no pagaron nada y el problema persiste. Entonces, esos miles de dólares que se invirtieron, pues lamentablemente hoy están en lo que viene siendo algo de pérdida o pérdida total. Sin duda alguna, ahí lo que hace falta es una atención de transparencia, de gobernanza, de lo que vienen siendo los estándares de gobierno abierto y una prevención. Yo creo que aquí el llamado ya después que se pueda pensar con más tranquilidad es que los académicos, las universidades se puedan abocar a hacer soluciones en ese tema y que de verdad se ha tomado muy en serio. Y tengo una consulta en relación a la situación política actual, es decir, hubo de alguna manera, llegada de los militares estadounidenses con las consecuencias que ya conocemos en relación al dictador Maduro. ¿Ha cambiado en algo la situación? Es decir, ¿tú crees que hubiera habido ha habido una mejor reacción de lo que hubiera habido antes de que ocurra esto de aquí o la situación está igual o peor? Eso es una excelente pregunta. Luego de los acontecimientos del 3 de enero, sin duda el país empezó a flexibilizarse algunas cosas, pero Venezuela no se ha arreglado, en Venezuela no hay una democracia plena, tampoco tenemos unas instituciones sólidas, ni mucho menos tenemos unos dirigentes políticos que están dentro del Estado venezolano que sean democráticos según los estándares reales. Porque no es así. En Venezuela existen presos de conciencia todavía, existen presos políticos, existen personas que fueron beneficiadas de la amnistía y hay otras que se le ha negado la amnistía y no ha habido tampoco una razón suficiente del por qué no. En Venezuela todavía existen situaciones de alta corrupción que han venido, digamos, removiendo personas, instituciones públicas, pero no es suficiente porque el problema es infraestructural. Entonces, ahí que ya hablamos de que todavía tenemos una inestabilidad política porque todavía existe cierta persecución. De hecho, hay ciertas cosas que quisiera yo hablarlo un poco más abiertamente, pero pues como estoy en terreno, creo que lo más idóneo es hacerlo lo más técnico posible y con un lenguaje quizás que a estas personas, porque ellos monitorean muchísimas cosas, inclusive a día de hoy le están haciendo, pareciera, generar una matriz de opinión con ciertos
sectores, de otras tendencias políticas. El día de ayer, de hecho, observamos que una prensa de una cierta ideología política asociada a lo que viene siendo la derecha política, dijeron que Delcy Rodríguez ahora es de derecha y es democrática, cosa que no, porque en Venezuela todavía existen presos políticos. En Venezuela, de hecho, crearon una ley para criminalizar lo que viene siendo las personas que se definan de esa manera y se definan liberales, y lo cual es bastante grave. Porque entonces observamos que existe un patrón de persecución hacia lo que es el pensamiento de las personas. Y eso no ha bajado. Lo que ha habido es una flexibilidad para hacer ciertas cosas. Lo que viene siendo el derecho a la asociación, el derecho a la participación siguen vulnerados. El derecho a la libertad de prensa sigue siendo vulnerado. De hecho, en este momento, mientras estamos conversando, hay periodistas que están en terreno en La Guaira, y hay algunos que no han podido decir todo lo que han documentado justamente por la misma persecución. Los medios de comunicación convencionales también no han cubierto como tal la noticia como debería ser por la misma censura o autocensura que hay, porque hay que recordar que Conatel, que es el ente rector de lo que viene siendo las comunicaciones, los vigila y los sanciona si hacen alguna situación producto de la ley resorte. De hecho, hasta hace pocos días, después del terremoto del 24 de junio, 3 días después fue que liberaron Twitter, hoy en día X, que tenía tenía un bloqueo desde el año 2024, que Nicolás Maduro había dicho que iba a ser solamente por 10 días y terminó siendo aproximadamente 2 años. Entonces los venezolanos tenían que usar VPN para ver esa red social, cosa que eso no sucede en muy pocos países del mundo. Vamos Entonces, a continuar esta entrevista con Gabriel Andrés Molina, presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, la FEDEVE, activista por los derechos humanos. En unos cortos instantes nos vamos a una cápsula noticiosa y enseguida regresamos. Soy Juan Carlos Díaz Granados. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Muy buenas tardes también con aquellas personas que recién se conectan a la señal de 96.5 RTP Ecuador y a través de sus redes sociales de RTP, que nos pueden ver en diferido y también en directo. Estamos conversando con Gabriel Andrés Molina, presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, FEDEVE. Es activista por los derechos humanos. Antes de irnos al corte, estábamos conversando con Gabriel Andrés sobre estos 10 días en los cuales el dictador Maduro había dictaminado que iba a suspender el servicio o el acceso a X entre los venezolanos. Y en esa parte nos quedamos y quisiera retomar porque me pareció interesante hacia dónde íbamos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta alocución. Sí, efectivamente en el año 2024 se había suspendido el acceso a la red social de Twitter, y efectivamente no es una medida aislada, era una estrategia deliberada para intentar imponer un silencio informativo, porque es un medio de comunicación masivo que es de fácil acceso, y pues hoy en día puede ser utilizado para viralizar lo que viene siendo esta gestión de este terremoto, ¿no? Que la misma gente pueda denunciar cosas, pueda mencionar situaciones, puedan buscar fondos, puedan hacer N cantidad de cosas que permita visibilizar la crisis, y además en idiomas diferentes. Eso se tuvo que desbloquear por una pedida de Naciones Unidas y de varias organizaciones de la sociedad civil, que exigieron al Estado venezolano que desbloqueara, que Conatel pusiera el acceso libre a esa red social. Y son temas que pudieran sonar que no son tan importantes, pero realmente si un gobierno es serio, requiere la mayor cantidad de información a su vez para tener insumos que le hagan reaccionar a situaciones que a veces los gobiernos no conocen
y que pueden llegarse a informar a través de redes sociales o canales de comunicación tradicionales. Ahora, y nosotros lo tenemos muy claro porque también Ecuador ha vivido el socialismo del siglo XXI y también tenemos este tipo de instituciones que en algunos momentos tenían afectaciones muy graves en la comunicación y jugaban un papel casi diario de censura y que poco a poco se han ido eliminando ese tipo de censuras y ahora estamos mejor en ese sentido, pero todo esto fue importado de Venezuela e importado de España también. Y ahora regresando al escenario del terremoto, yo quisiera conocer, Gabriel Andrés, ¿cuál tú consideras que es el desafío más importante una vez que concluya la etapa de rescate? Wow, eso es una pregunta increíblemente abierta, porque ahorita Venezuela tenía ya sus desafíos por la crisis humanitaria compleja, como lo acabo de describir, lo que viene siendo el acceso al agua, el acceso a la electricidad, al gas. Y yo creo que sin duda alguna, en este momento, lo que viene siendo prioridad es encontrar una resiliencia y una transparencia para gestionar esta crisis. Entre ellos, la primera instancia es restaurar el sistema de salud. Tenemos hospitales con daños estructurales, una demanda masiva de atención que no puede esperar. El reto, sin duda alguna, es rehabilitar lo que vienen siendo estos centros de salud y que estén bajo estándares internacionales, que lo pueden hacer perfectamente con la tutela de organismos como la OPS. También yo creo que el otro tema, sin duda alguna, que además afecta a los derechos fundamentales, es los servicios básicos, agua, electricidad, telecomunicaciones. Pues esto no solo va a permitir que se genere una economía, sino que también que las personas tengan bienestar, porque no podemos reconstruir base a las mismas debilidades estructurales que nos hicieron vulnerables. Entonces, esto requiere una inversión inmensa de no solo organismos internacionales, sino de empresa privada, porque en Venezuela lo que viene siendo el servicio de agua es de parte exclusiva del Estado. El servicio eléctrico es exclusivo del Estado. Hoy en día han sancionado algunas leyes para reformar ese tema porque es necesario volver a lo que viene siendo la competencia privada. Se debe fomentar el libre mercado, pero para que haya libre mercado tiene que haber seguridad jurídica y para que haya seguridad jurídica tienen que haber instituciones sólidas, tiene que haber un Estado de Derecho para que pues empecemos a hablar de una transparencia, gestión de recursos, que ahí es donde la sociedad civil juega un rol sumamente importante, porque la historia nos ha enseñado que la opacidad es la enemiga de la eficiencia. Entonces necesitamos procesos para lo que viene siendo la Contraloría Ciudadana, donde se audite cada recurso y que todo esto lo podamos conocer, para después entonces hablar de la sostenibilidad a largo plazo, de que tengamos políticas verdes, de que podamos tener inversiones en lo que vienen siendo los nuevos estándares internacionales de energía, porque Venezuela se puede convertir fácilmente en un hub de energía en América Latina y el mundo. Sí, y es algo que en este momento pues se requiere con importancia. Por ejemplo, Ecuador siempre está con déficit de energía, compra energía a Colombia, también a Perú, pero además la tecnología nos obliga a consumir más energía todos los días, así que ese podría ser un gran camino también para Venezuela. Después del terremoto de Chile, durante el gobierno de Sebastián Piñera, él escribió un libro que se llama La reconstrucción de Chile. Yo me lo leí porque estuve muy involucrado en la solución del terremoto de Ecuador en cuanto a poder ayudar en poder hacer llegar todos los insumos y todas las necesidades que se requerían en ese momento, especialmente en la provincia de Manabí. Me lo leí en esa época y lo que decía, como en resumen, es que la reconstrucción comienza desde el primer día, es decir, primero a corto plazo y después a mediano plazo y en Chile tienen también un invierno, entonces es decir, que no es la situación posiblemente de Venezuela y era la situación de Ecuador, pero en países en los que hay un invierno fuerte es todo
un factor que juega un rol preponderante. Pero además también, es decir, en la reconstrucción, como tú bien decías, reconstruir no solamente con política, sino con algo que genere efectos para el futuro positivos y que Correcto. evite que sean tan graves los siniestros de estas características. Y lo otro que tú también has mencionado es el impacto en el ser humano. Es decir, cómo reconstruimos esas comunidades desde el punto de vista psicológico. Y menciono este libro porque Chile tuvo, en la época de Sebastián Piñera, cuando sufrió este evento, tuvo una reconstrucción que de hecho hasta mejoró la infraestructura y que fue relativamente rápido. Entonces, siempre hay que copiar los modelos exitosos y también de pronto tropicalizarlos, pero copiar esos modelos exitosos. ¿Cómo ves esas frases de ese libro de Sebastián Piñera, La reconstrucción de Chile, en cuanto a lo que pudiera servir en Venezuela, o estamos muy lejos de eso? Bueno, yo como fan de la literatura lo voy a anotar porque no lo tenía en mi radar. Creo que es muy necesario leer sobre esa experiencia y particularmente que yo soy fan de Sebastián Piñera, que en paz descanse, el presidente de Chile. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí hay que hacer una analogía muy clara. Ese terremoto y todo lo que ha pasado en Chile ha unificado a la sociedad civil, al gobierno, la empresa privada, las organizaciones. Lamentablemente en Venezuela, a día de hoy, mañana ojalá podemos decir otra cosa, no se ha unificado el país en ese sentido. Se ha unificado es la gente, la solidaridad de la gente, los ciudadanos, pero no ha habido esa unificación entre Estado, los gobiernos locales, empresa privada, organizaciones de la sociedad civil, organismos multilaterales. Ese matrimonio perfecto todavía a día de hoy no existe. Y es una realidad que lo han denunciado inclusive rescatistas de ese mismo país, de Chile, que se les ha impedido hacer sus labores comúnmente, que inclusive le han dicho que uno de los rescatistas mencionó que estaba por videollamada hablando con un médico diciéndole, mira, está este paciente así, ¿qué podemos hacer? Entonces, un guardia nacional le dijo que eliminara esa videollamada porque podía ser espionaje. Entonces estamos hablando de que esa unificación ni siquiera con estos organismos multilaterales, con esos otros gobiernos, tampoco existe, porque no hay una voz de mando, no hay una coordinación. Entonces, yo creo que acá lo que viene es, si se supera esa barrera, ese obstáculo, es ver la reconstrucción como una oportunidad y no como un gasto. Justamente es un tema de, no es reparar, es reconstruir mejor, es empezar a pensar cómo nosotros podemos aprovechar esta oportunidad para hacer las cosas de manera distinta. Sin embargo, yo creo que eliminando esos obstáculos, nosotros como país, como nación, tenemos una ventaja que la gran parte de la infraestructura debe ser renovada de igual manera por deterioro acumulado, y si logramos que la ayuda internacional se canalice bajo estándares técnicos, como pasó en Chile, pues podríamos saltar a una infraestructura obsoleta a una eficiencia en un solo proceso. Además de que yo creo que esto tiene que ser una lección, no solamente para la ciudadanía, sino también para quienes están dentro del Estado venezolano, que es que en Chile entendieron que la reconstrucción física es inútil si la comunidad está rota, si espiritualmente la gente pues no está bien. Entonces ahí se tiene que empezar a hacer no solo una política pública, sino también gestos para esa reconstrucción psicológica y social, para evitar que estos pueblos se conviertan en pueblos fantasmas. Y básicamente eso es que no solo enfrentamos un sismo, enfrentamos una crisis migratoria, una crisis social. Entonces, allí se tiene que tener unos programas robustos en cuanto a salud mental, con estándares internacionales que así lo ha establecido ONU, con varios protocolos internacionales. Y por último lado, creo que la institucionalidad versus lo que viene siendo la voluntad política. Porque una de las cosas que se puede observar del caso chileno es que fue posible porque hubo, vuelvo y repito, un acuerdo nacional. Las diferencias se hicieron a un lado y entendieron el país está primero, las urgencias están primero y necesitamos entonces
capacidad de todos, independientemente si piensas distinto a mí, si yo te he adversado, si en algún momento hemos tenido algún conflicto, es momento de dirimir todas esas situaciones. Al día de hoy ese punto crítico no ha sucedido. Yo creo que falta eso para que haya una unificación, porque de la gente lo hay, los gremios están unificados, los gremios que a veces son los más conflictivos, que han hecho aportes bien interesantes en el gremio de ingeniería, los abogados, el tema del sector salud, enfermeros, médicos, se han puesto a las órdenes de ser voluntarios de manera inédita. Entonces, yo creo que aquí el tema es superar ese obstáculo y luego podemos entonces emanar ese ejemplo del país de Chile. Es que además lo que tú mencionas es muy importante. Lo primero es la solidaridad que la expresamos también los ecuatorianos de todo corazón desde el inicio de este programa, porque sabemos por lo que están viviendo. De allí, esta solidaridad también tiene que ser extensiva para que haya una alianza público-privada para poder operar en conjunto y muy importante, con transparencia, porque esta opacidad genera también espacios para la corrupción. Y aquí en Ecuador hubo un caso especialmente sonado que se desviaron fondos de un impuesto que cobraron para la reconstrucción de Manaví. Hay personas fugadas, personas sancionadas con delitos penales que están pagando pena de prisión. Pero esas deberían ser las excepciones. Lo que debería primar es esta solidaridad, esta tristeza por aquellas personas que fallecieron, y reconstruir el país en nombre de ellos, y encontrar caminos en los que los venezolanos se puedan unir público y privado, porque al final Venezuela es un solo país, ¿no? No es que hay una Venezuela de los gobernantes y una Venezuela de la ciudadanía. Es un solo país. Entonces, tal vez encontrar ese camino en el que puedan trabajar todos juntos y con la ayuda, obviamente, de los organismos multilaterales que has mencionado, con las experiencias de otros países, y con la ayuda de la ciudadanía también de otros países que está lista para ayudar. Entiendo que el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de San Borondón, que tienen especialidades también en rescatismo en esas circunstancias, también están apoyando, incluso están buscando unos ecuatorianos que están entre los escombros en este momento. Son momentos en los que se descubren todos estos hechos de personas que están susceptibles de ser rescatadas. Así es que tal vez por allí podríamos ir. No sé cómo tú vislumbras que si ese camino es posible en la Venezuela de el 2 de julio del 2026. Yo creo que sin duda alguna la solidaridad es el motor inicial, pero la transparencia es lo que necesita el país para que esa unión se dé, que genuinamente las personas estén claras de cuál es su rol, porque aquí también hay que entender algo. El ingeniero tiene que aportar en ingeniería, el abogado tiene que aportar en el tema legal, las personas que son especializadas en políticas públicas tienen que aportar en eso, los que son especialistas en materia de desastres tienen que apostar en eso. Entonces, yo creo que la visión es correcta. Venezuela es un solo país y la reconstrucción no puede tener un color u otro. Y el ejemplo de los bomberos de Guayaquil, que por cierto, hace 3 días yo había visto una información de unos enlaces que nosotros tenemos en el estado Aragua, que habían unos tres que estaban varados allí, que ahí también, pues, ocurrió una situación bastante compleja, porque ahí en la comunidad de San Jacinto muchos edificios están en desalojo, producto de que son inhabitables, porque pues se agrietaron columnas y eso es un peligro para que se derriben. Entonces, yo creo que aquí la clave de toda esta situación, de este desafío, además de la crisis, que la debemos superar con soluciones claras, es la fiscalización ciudadana. Es que la rendición de cuentas sea un pan de cada día y no basta solamente con tener la ayuda, porque necesitamos plataformas con datos abiertos, que cualquier venezolano y cualquier persona que quiera donar pueda ver hacia dónde lo ha hecho. Iniciativas privadas lo han hecho. Por ejemplo, la aplicación Yomi, que es una aplicación
servicio de taxi como Uber, pues ha dispuesto su plataforma de una donación de 20% de cada transacción que lo da a Cáritas, que es una organización internacional que pues es parte de lo que viene siendo la Iglesia Católica. Yo creo que ese tipo de alianzas estratégicas, donde la empresa privada tiene una logística, los organismos multilaterales tienen un estándar técnico y la ciudadanía la legitimidad y el Estado tiene los permisos y la capacidad, es que permita que esa unificación se genere de el dolor, la tristeza a la acción. Y como bien dices, es reconstruir un acto de honor a quienes perdieron la vida. No podemos permitir que esta tragedia convierta una oportunidad para el beneficio de unos pocos o que sea una ganancia política, porque tampoco es la idea. Mi visión en este momento en lo particular es que en este momento de crisis, aunque es doloroso, es una ventana de oportunidad histórica para reconstruir el país, para reencontrarnos como venezolanos. Y si logramos que la ayuda internacional y la cooperación entre ciudadanos sea ese puente, pues sin duda alguna la reconstrucción va a ser más rápida, pero se necesita esa unificación y superar esos obstáculos que los hemos denunciado acá, todas estas irregularidades que han habido en este proceso que es inédito. La última pregunta antes de los próximos 2 minutos que nos tenemos que retirar después de esta interesante conversación. ¿Cómo ves tú al gobierno venezolano? Es decir, ¿dispuesto a hacer todas estas cosas que hemos conversado o no? Quisiera decir que sí, pero lamentablemente el Estado venezolano no ha facilitado todas las herramientas posibles. Han habido muchos tropiezos al respecto de porque no tienen un protocolo, esa es la verdad. Y adicionalmente hemos visto en redes sociales como algunos dirigentes del Estado venezolano pareciera que han tenido ciertas discusiones con rescatistas, específicamente la nacionalidad norteamericana. Entonces, ahí lo que vemos con todos estos obstáculos que han puesto es que el Estado no tiene una respuesta clara y no da las herramientas que debería facilitar. Entonces, yo creo que aquí el Estado venezolano, el gobierno, está contra la pared, porque la magnitud de la catástrofe lo ha superado y cualquier propaganda o control político que ellos hagan, pues es ineficiente. Y por un lado, vemos que el Estado tiene una necesidad operativa ante la presión internacional, porque los organismos están pendientes y los organismos están con la urgencia de querer aportar cosas en sus experiencias, porque al final, justamente usted lo mencionó en esta entrevista, hay que recopilar experiencias exitosas para que esto sea exitoso y que no sea una problemática más para América Latina, porque esa es la verdad. Eso es un escenario que también hay que observar, que la diáspora aumente sus números, no solo por la crisis humanitaria compleja que ya veníamos atravesando, ahora es producto de las víctimas del terremoto. Entonces, eso es una señal de una realidad. Sin embargo, yo creo que la opacidad sigue presente, el miedo a la fiscalización es real y lo que tenemos es que sin duda alguna superar ese obstáculo para construir un nuevo camino, un nuevo puente. ¿Están dispuestos? Yo creo que a día de hoy no creo que sea un tema ideológico, sino de supervivencia política. Ellos ven esto como un tema más político que lo mezclan con este tema de cómo pueden responder. Entonces, bueno, yo creo que aquí el rol que nos toca a los venezolanos y si la comunidad internacional nos puede acompañar en ese sentido, es que se garantice esa disposición, así sea de manera forzosa, a que esta emergencia se convierta en una obligación permanente y que se logre una unificación al respecto de todos los sectores. Esas fueron las palabras, muchísimas gracias, de Gabriel Andrés Molina, presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, FEDEVE, y activista por los derechos humanos. Realmente, Gabriel Andrés, te deseamos lo mejor para ti, para todos los venezolanos. Conocemos de primera mano lo que están viviendo, quedamos a las órdenes. Seguramente conversaremos nuevamente y creemos que Venezuela tiene esta oportunidad para salir adelante y que tienen todo para lograr mayor prosperidad y mejores días para los venezolanos en general. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Espero que tengan una gran tarde y me despido. Soy Juan Carlos Díaz Granados. Chao.
La tensión crece cada momento porque ya entramos en fase de llaves y tú deberías estar pendiente de cada encuentro porque Paygo te lleva al país campeón junto a un acompañante. Regístrate en paygotepremia.com y participa por cada $50 de consumos con tus tarjetas Paygo y Banco Guayaquil. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.